Séptimo, el método de la interrogación profunda. La vida toda no es más que interrogaciones hechas de forma que llevan en sí el germen de la respuesta y respuestas cargadas de interrogaciones. El que vea en ella algo más es un loco. Gustav Heinrich Golem. Antes de abordar la segunda parte de este libro, en la que tratamos de descifrar el significado de los síntomas más frecuentes, deseamos decir algo sobre el método de la interrogación profunda. No es nuestro propósito producir un manual de consulta en el que uno pueda buscar su síntoma para ver lo que significa, para a continuación mover la cabeza en señal de sentimiento o negación. Quien utilizara el libro de este modo demostraría no haberlo entendido. Nuestro objetivo es transmitir una determinada manera de ver y de pensar que permita al lector ver la enfermedad propia y la de sus semejantes de modo distinto a como la ha visto hasta ahora. Para ello antes hay que imponerse de determinadas condiciones y técnicas, ya que la mayoría de las personas no han aprendido a manejar analogías y símbolos. Se ha dado pues especial relieve a los ejemplos concretos de la segunda parte, los cuales deben desarrollar en el lector la facultad de pensar y ver de este modo nuevo. Solo el desarrollo de la propia facultad de interpretación reporta beneficio, ya que la interpretación convencional, en el mejor de los casos, solo proporciona el marco de referencia, pero nunca puede adaptarse totalmente al caso individual. Aquí ocurre lo que con la interpretación de los sueños. Hay que utilizar el libro de claves para aprender a interpretarlos, no para buscar el significado de los sueños propios. Por esta razón tampoco la segunda parte pretende ser completa, a pesar de que nos hemos esforzado por tomar en consideración y abarcar con nuestras explicaciones todos los ámbitos corporales, a fin de que el lector pueda examinar su síntoma concreto. Después de tratar de sentar una base filosófica en este último capítulo de la parte teórica, se ofrecen unas normas básicas para la interpretación de los síntomas. Es la herramienta que con un poco de práctica permitirá al interesado interrogar en profundidad los síntomas de modo coherente. La causalidad en la medicina. El problema de la causalidad tiene tanta importancia para nuestro tema porque tanto la medicina académica como la naturista, la psicología como la sociología, tratan de averiguar las causas reales y auténticas de los síntomas de la enfermedad y traer la salud al mundo mediante la eliminación de tales causas. Así, unos indagan en los agentes patógenos y la contaminación ambiental, y los otros en los traumas de la infancia, los métodos educativos o las condiciones del lugar de trabajo. Desde el contenido de plomo del aire hasta la propia sociedad, nada ni nadie está a salvo de ser utilizado como causa de enfermedad. Nosotros, empero, consideramos la búsqueda de las causas de la enfermedad el callejón sin salida de la medicina y la psicología. Desde luego, mientras se buscan causas, no dejarán de encontrarse, pero la fe en el concepto causal impide ver que las causas halladas solo son resultado de las propias expectativas. En realidad, todas las causas, Ursachen, no son sino cosas, Sachen, como tantas otras cosas. El concepto de la causa solo se mantiene medianamente porque en un punto determinado uno deja de preguntar por la causa. Por ejemplo, se puede hallar la causa de una infección en unos determinados gérmenes, lo cual acarrea la pregunta de por qué estos gérmenes han provocado la infección en un caso específico. La causa puede hallarse en una disminución de las defensas del organismo, lo cual a su vez plantea el interrogante de cuál pudo ser la causa de esta disminución de las defensas. El juego puede prolongarse indefinidamente, ya que incluso cuando en la búsqueda de causas se llega al Big Bang, siempre quedará la pregunta de cuál pudo ser la causa de aquella primera explosión. Por lo tanto, en la práctica se opta por parar en un punto determinado y hacer como si el mundo empezara en este punto. Uno se escuda en frases convencionales como locus minoris resistentia, factor hereditario, debilidad orgánica y conceptos similares cargados de significado. Pero, ¿de dónde sacamos la justificación para elevar a causa un eslabón cualquiera de una cadena? Es una falta de sinceridad hablar de una causa o una terapéutica causal, ya que, como hemos visto, el concepto causal no permite el descubrimiento de una causa. Más acertado sería trabajar con el concepto causal bipolar, del que hablábamos al principio de nuestras consideraciones sobre la causalidad. Desde este punto de vista, una enfermedad estaría determinada desde dos direcciones, es decir, desde el pasado y también desde el futuro. Con este modelo, la finalidad tendría un determinado cuadro sintomático y la causalidad actuante, efficiency, aportaría los medios materiales y corporales necesarios para realizar el cuadro final. Con esta óptica se vería ese segundo aspecto de la enfermedad que en la habitual consideración unilateral se pierde por completo, el propósito de la enfermedad y por consiguiente la significación del hecho.
Una frase no está determinada por el papel, la tinta, las máquinas de imprenta, los signos de escritura, etc., sino también y ante todo por el propósito de transmitir una información. No tiene por qué ser tan difícil comprender cómo, por la reducción a procesos materiales o a las condiciones del pasado, puede perderse lo esencial y fundamental. Cada manifestación posee forma y también contenido. Consiste en unas partes y también en una figura que es más que la suma de las partes. Cada manifestación es determinada por el pasado y también por el futuro. La enfermedad no es excepción. Detrás de un síntoma hay un propósito, un fondo que para adquirir formas tiene que utilizar las posibilidades existentes. Por ello, una enfermedad puede utilizar como causa todas las causas imaginables. Hasta ahora el método de trabajo de la medicina ha fracasado. La medicina cree que eliminando las causas podrá hacer imposible la enfermedad, sin contar con que la enfermedad es tan flexible que puede buscar y hallar nuevas causas para seguir manifestándose. La cosa es muy simple. Por ejemplo, si alguien tiene el propósito de construir una casa, no podremos impedírselo quitándole los ladrillos, la vara de madera. Desde luego la solución podría ser quitarle todos los materiales de construcción imaginables, pero en el campo de la enfermedad esto tiene sus dificultades. Habríamos de quitar al paciente todo el cuerpo para asegurarnos que la enfermedad no encuentra más causas. Este libro trata de las causas finales de la enfermedad y pretende completar la óptica unilateral y funcional, aportando el segundo polo que le falta. Queremos dejar claro que nosotros no negamos la existencia de los procesos materiales estudiados y descritos por la medicina, pero rebatimos con toda energía la afirmación de que únicamente estos procesos son las causas de la enfermedad. Como queda expuesto, la enfermedad tiene un propósito y una finalidad que nosotros hemos descrito hasta ahora en su forma más general y absoluta con el término de curación en el sentido de adquirir unidad. Si dividimos la enfermedad en sus múltiples formas de expresión sintomática que representan todos los pasos hasta el objetivo, se puede interrogar con profundidad cada síntoma para averiguar cuál es su propósito y qué información posee y saber qué paso es el que procede dar en cada momento. Esta pregunta puede y debe hacerse para cada síntoma y no puede descartarse invocando el origen funcional. Siempre se encuentran condiciones funcionales, pero precisamente por ello también se encuentra un significado esencial. Por lo tanto, la primera diferencia entre nuestro enfoque y la psicosomática clásica consiste en la renuncia a una selección de los síntomas. Para nosotros cada síntoma tiene su significado y no admitimos excepciones. La segunda diferencia es la renuncia al modelo causal utilizado por la psicosomática clásica orientado al pasado. Que la causa de trastorno se atribuya a un bacilo o a una madre perversa es secundario. El modelo psicosomático no está resuelto por el error fundamental que supone utilizar un concepto causal unipolar. A nosotros no nos interesan las causas del pasado porque, como hemos visto, hay todas las que uno quiera y todas son importantes o intrascendentes por igual. Nuestro punto de vista puede describirse bien con la causalidad final o bien o mejor con el concepto intemporal de la analogía. El hombre posee un ser independiente del tiempo que desde luego tiene que ser realizado y asumido conscientemente en el transcurso del tiempo. A este modelo interior se le llama el ser. La trayectoria vital del individuo es el camino que debe recorrer hasta encontrar este ser que es símbolo del todo. El ser humano necesita tiempo para encontrar esta totalidad y no obstante está ahí desde el principio. Precisamente aquí reside la ilusión del tiempo. El individuo necesita tiempo para encontrar lo que siempre ha sido. Cuando algo resulte difícil de entender hay que volver a los ejemplos tangibles. En un libro está toda la novela a la vez, pero el lector necesita tiempo para enterarse de toda la acción que ha estado ahí desde el principio. Llamamos a esto proceso evolución. La evolución es la realización consciente de un modelo que ha existido siempre, es decir, intemporal. En este camino hacia el conocimiento de uno mismo continuamente surgen obstáculos y espejismos, o dicho de otro modo, uno no puede o no quiere ver una parte determinada del modelo, de forma que llevan en sí el germen de la respuesta y respuestas cargadas de interrogaciones. El que vea en ella algo más es un loco. Gustav Heinrich Golem. Antes de abordar la segunda parte de este libro en la que tratamos de descifrar el significado de los síntomas más frecuentes, deseamos decir algo sobre el método de la interrogación profunda. No es nuestro propósito producir un manual de consulta en el que uno pueda buscar su síntoma para ver lo que significa, para a continuación mover la cabeza en señal de sentimiento o negación. Quien utilizara el libro de este modo demostraría no haberlo entendido. Nuestro objetivo es transmitir una determinada manera de ver y de pensar que permita al lector ver la enfermedad propia y la de sus semejantes de modo distinto a como la ha visto hasta ahora.
Para ello antes hay que imponerse de determinadas condiciones y técnicas, ya que la mayoría de las personas no han aprendido a manejar analogías y símbolos. Se ha dado pues especial relieve a los ejemplos concretos de la segunda parte, los cuales deben desarrollar en el lector la facultad de pensar y ver de este modo nuevo. Solo el desarrollo de la propia facultad de interpretación reporta beneficio, ya que la interpretación convencional, en el mejor de los casos, solo proporciona el marco de referencia, pero nunca puede adaptarse totalmente al caso individual. Aquí ocurre lo que con la interpretación de los sueños. Hay que utilizar el libro de claves para aprender a interpretarlos, no para buscar el significado de los sueños propios. Por esta razón tampoco la segunda parte pretende ser completa, a pesar de que nos hemos esforzado por tomar en consideración y abarcar con nuestras explicaciones todos los ámbitos corporales, a fin de que el lector pueda examinar su síntoma concreto. Después de tratar de sentar una base filosófica en este último capítulo de la parte teórica, se ofrecen unas normas básicas para la interpretación de los síntomas. Es la herramienta que con un poco de práctica permitirá al interesado interrogar en profundidad los síntomas de modo coherente. La causalidad en la medicina. El problema de la causalidad tiene tanta importancia para nuestro tema porque tanto la medicina académica como la naturista, la psicología como la sociología, tratan de averiguar las causas reales y auténticas de los síntomas de la enfermedad y traer la salud al mundo mediante la eliminación de tales causas. Así, unos indagan en los agentes patógenos y la contaminación ambiental, y los otros en los traumas de la infancia, los métodos educativos o las condiciones del lugar de trabajo. Desde el contenido de plomo del aire hasta la propia sociedad, nada ni nadie está a salvo de ser utilizado como causa de enfermedad. Nosotros, empero, consideramos la búsqueda de las causas de la enfermedad el callejón sin salida de la medicina y la psicología. Desde luego, mientras se busquen causas, no dejarán de encontrarse, pero la fe en el concepto causal impide ver que las causas halladas solo son resultado de las propias expectativas. En realidad, todas las causas, Ursachen, no son sino cosas, Sachen, como tantas otras cosas. El concepto de la causa solo se mantiene medianamente porque en un punto determinado uno deja de preguntar por la causa. Por ejemplo, se puede hallar la causa de una infección en unos determinados gérmenes, lo cual acarrea la pregunta de por qué estos gérmenes han provocado la infección en un caso específico. La causa puede hallarse en una disminución de las defensas del organismo, lo cual a su vez plantea el interrogante de cuál pudo ser la causa de esta disminución de las defensas. El juego puede prolongarse indefinidamente, ya que incluso cuando en la búsqueda de causas se llega al Big Bang, siempre quedará la pregunta de cuál pudo ser la causa de aquella primera explosión. Por lo tanto, en la práctica se opta por parar en un punto determinado y hacer como si el mundo empezara en este punto. Uno se escuda en frases convencionales como locus minoris resistentia, factor hereditario, debilidad orgánica y conceptos similares cargados de significado. Pero, ¿de dónde sacamos la justificación para elevar a causa un eslabón cualquiera de una cadena? Es una falta de sinceridad hablar de una causa o una terapéutica causal, ya que, como hemos visto, el concepto causal no permite el descubrimiento de una causa. Más acertado sería trabajar con el concepto causal bipolar, del que hablábamos al principio de nuestras consideraciones sobre la causalidad. Desde este punto de vista, una enfermedad estaría determinada desde dos direcciones, es decir, desde el pasado y también desde el futuro. Con este modelo, la finalidad tendría un determinado cuadro sintomático y la causalidad actuante, efficiency, aportaría los medios materiales y corporales necesarios para realizar el cuadro final. Con esta óptica se vería ese segundo aspecto de la enfermedad que en la habitual consideración unilateral se pierde por completo, el propósito de la enfermedad y por consiguiente la significación del hecho. Una frase no está determinada por el papel, la tinta, las máquinas de imprenta, los signos de escritura, etc., sino también y ante todo por el propósito de transmitir una información. No tiene por qué ser tan difícil comprender cómo, por la reducción a procesos materiales o a las condiciones del pasado, puede perderse lo esencial y fundamental. Cada manifestación posee forma y también contenido. Consiste en unas partes y también en una figura que es más que la suma de las partes. Cada manifestación es determinada por el pasado y también por el futuro. La enfermedad no es excepción. Detrás de un síntoma hay un propósito, un fondo que para adquirir formas tiene que utilizar las posibilidades existentes. Por ello, una enfermedad puede utilizar como causa todas las causas imaginables. Hasta ahora el método de trabajo de la medicina ha fracasado. La medicina cree que eliminando las causas podrá hacer imposible la enfermedad, sin contar con que la enfermedad es tan flexible que puede buscar y hallar nuevas causas para seguir manifestándose.
La cosa es muy simple. Por ejemplo, si alguien tiene el propósito de construir una casa, no podremos impedírselo quitándole los ladrillos, la vara de madera. Desde luego la solución podría ser quitarle todos los materiales de construcción imaginables, pero en el campo de la enfermedad esto tiene sus dificultades. Habríamos de quitar al paciente todo el cuerpo para asegurarnos que la enfermedad no encuentra más causas. Este libro trata de las causas finales de la enfermedad y pretende completar la óptica unilateral y funcional, aportando el segundo polo que le falta. Queremos dejar claro que nosotros no negamos la existencia de los procesos materiales estudiados y descritos por la medicina, pero rebatimos con toda energía la afirmación de que únicamente estos procesos son las causas de la enfermedad. Como queda expuesto, la enfermedad tiene un propósito y una finalidad que nosotros hemos descrito hasta ahora en su forma más general y absoluta con el término de curación en el sentido de adquirir unidad. Si dividimos la enfermedad en sus múltiples formas de expresión sintomática que representan todos los pasos hasta el objetivo, se puede interrogar con profundidad cada síntoma para averiguar cuál es su propósito y qué información posee y saber qué paso es el que procede dar en cada momento. Esta pregunta puede y debe hacerse para cada síntoma y no puede descartarse invocando el origen funcional. Siempre se encuentran condiciones funcionales, pero precisamente por ello también se encuentra un significado esencial. Por lo tanto, la primera diferencia entre nuestro enfoque y la psicosomática clásica consiste en la renuncia a una selección de los síntomas. Para nosotros cada síntoma tiene su significado y no admitimos excepciones. La segunda diferencia es la renuncia al modelo causal utilizado por la psicosomática clásica orientado al pasado. Que la causa de trastorno se atribuya a un bacilo o a una madre perversa es secundario. El modelo psicosomático no está resuelto por el error fundamental que supone utilizar un concepto causal unipolar. A nosotros no nos interesan las causas del pasado porque, como hemos visto, hay todas las que uno quiera y todas son importantes o intrascendentes por igual. Nuestro punto de vista puede describirse bien con la causalidad final o bien o mejor con el concepto intemporal de la analogía. El hombre posee un ser independiente del tiempo que desde luego tiene que ser realizado y asumido conscientemente en el transcurso del tiempo. A este modelo interior se le llama el ser. La trayectoria vital del individuo es el camino que debe recorrer hasta encontrar este ser que es símbolo del todo. El ser humano necesita tiempo para encontrar esta totalidad y no obstante está ahí desde el principio. Precisamente aquí reside la ilusión del tiempo. El individuo necesita tiempo para encontrar lo que siempre ha sido. Cuando algo resulte difícil de entender hay que volver a los ejemplos tangibles. En un libro está toda la novela a la vez, pero el lector necesita tiempo para enterarse de toda la acción que ha estado ahí desde el principio. Llamamos a esto proceso evolución. La evolución es la realización consciente de un modelo que ha existido siempre, es decir, intemporal. En este camino hacia el conocimiento de uno mismo continuamente surgen obstáculos y espejismos, o dicho de otro modo, uno no puede o no quiere ver una parte determinada del modelo. A estos aspectos no asumidos los llamamos la sombra. La sombra denota su presencia y se realiza por medio del síntoma de la enfermedad. Para poder comprender el significado de un síntoma, no se necesita en modo alguno el concepto del tiempo y del pasado. La búsqueda de las causas en el pasado viene determinada por la información propia, ya que por medio de la proyección de la culpa uno traslada la propia responsabilidad a la causa. Si interrogamos a un sistema acerca de su significado, la respuesta hace visible una parte de nuestro propio esquema. Si indagamos en nuestro pasado, naturalmente también en él hallamos las diversas formas de expresión de este esquema. Con esto no debe montarse uno una causalidad, son más bien formas de expresión paralelas adecuadas al momento de una misma problemática. Para experimentar sus problemas, el niño necesita padres, hermanos y maestros, y el adulto, pareja, hijos y compañeros de trabajo. Las condiciones externas no ponen enfermo a nadie, pero el ser humano utiliza todas las posibilidades y las pone al servicio de su enfermedad. Es el enfermo el que convierte las cosas sahen en causas, ursachen. El enfermo es verdugo y víctima a la vez y solo sufre por su propia inconsciencia. Esta afirmación no es un juicio de valor, pues solo el iluminado carece de sombra, sino que tiene por objeto proteger al ser humano de la aberración de sentirse víctima de unas circunstancias cualesquiera, ya que con ello el enfermo se roba a sí mismo la posibilidad de transformación. Ni los bacilos ni las radiaciones provocan la enfermedad, sino que el ser humano los utiliza como medios para realizar su enfermedad. La misma frase aplicada a otro plano suena mucho más natural.
Ni los colores ni el lienzo hacen el cuadro, sino que el artista los utiliza como medios para realizar sus pinturas. Después de todo lo dicho, debería ser posible poner en práctica la primera regla básica para la interpretación de los cuadros patológicos de la segunda parte. Primera regla: en la interpretación de los síntomas se renunciará a las aparentes relaciones causales en el plano funcional. Estas se encuentran y su existencia no se discute, sin embargo no son aptas para la interpretación de un síntoma. Nosotros interpretamos el síntoma únicamente en su manifestación cualitativa y subjetiva. Las cadenas causales fisiológicas, morfológicas, químicas, nerviosas, etc., que puedan utilizarse para la realización del síntoma son indiferentes para la explicación de su significado. Para reconocer una sustancia solo importa que algo es y cómo es, no por qué es. La causalidad temporal de la sintomatología. A pesar de que para nuestras preguntas el pasado carece de importancia, sí es importante y revelador el momento en el que se manifiesta el síntoma. El momento exacto en el que aparece un síntoma puede aportar información trascendental sobre la índole de los problemas que se manifiestan en el síntoma. Todos los sucesos que discurren sincrónicamente a la aparición de un síntoma forman el marco de la sintomatología y deben ser considerados en su conjunto. Para ello no solo hay que contemplar hechos externos, sino también y ante todo examinar procesos internos. ¿Qué pensamientos, temas y fantasías ocupaban al individuo cuando se presentó el síntoma? ¿Cuál era su ánimo? ¿Se habían producido noticias o cambios trascendentales en su vida? Con frecuencia precisamente los hechos calificados de triviales o insignificantes resultan importantes, puesto que con el síntoma se manifiesta una zona reprimida, todos los hechos relacionados con él también habrán sido desechados y minusvalorados. En general no se trata de las grandes cosas de la vida de las que se ocupa el individuo conscientemente. Las cosas cotidianas, pequeñas e insignificantes suelen revelar las zonas conflictivas reprimidas. Síntomas agudos como resfriado, mareo, diarrea, ardor de estómago, dolor de cabeza, heridas y similares son muy sensibles al factor tiempo. Merece la pena tratar de recordar lo que uno hacía, pensaba o imaginaba en aquel momento. Cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿será que considere la primera idea que le venga a la cabeza? Y no se precipite a desecharla por incongruente. Ello requiere práctica y mucha sinceridad consigo mismo, o mejor dicho, desconfianza consigo mismo. El que se precie de conocerse bien y de saber inmediatamente lo que es válido y lo que no lo es, nunca podrá anotarse grandes éxitos en el campo del autoconocimiento. El que por el contrario parta de la idea de que cualquier animal de la calle lo conoce mejor de lo que él se conoce, va por buen camino. Segunda regla: analizar el momento de la aparición de un síntoma. Indagar en la situación personal, pensamientos, fantasías, sueños, acontecimientos y noticias que sitúan el síntoma en el tiempo. Analogía y simbolismo del síntoma. Ahora llegamos a la técnica de la interpretación propiamente dicha, la cual no es fácil exponer y enseñar con palabras. Primariamente es necesario dominar el lenguaje y aprender a escuchar. La palabra es un medio portentoso para descubrir temas profundos e invisibles. La palabra posee su propia sabiduría que solo comunica a quien sabe escuchar. Nuestra época tiende a utilizar la palabra descuidada y arbitrariamente, con lo que ha perdido el acceso al verdadero significado de los conceptos. Dado que también la palabra se inscribe en la polaridad, es polivalente, ambigua. Casi todos los conceptos se mueven en varios planos a la vez, por lo tanto tenemos que recuperar la facultad de percibir la palabra en todos los planos al mismo tiempo. Casi todas las frases que aparecen en la segunda parte de este libro se refieren por lo menos a dos planos. Si alguna parece trivial será porque se ha pasado por alto el segundo plano, su doble significado. Para llamar la atención sobre los pasajes importantes hemos utilizado la cursiva y el guión. No obstante, en definitiva, todo depende de la sensibilidad de cada cual para la palabra. El buen oído para la palabra es como el buen oído para la música. No se adquiere, aunque en cierta medida puede ejercitarse. Nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todas las frases y palabras con las que expresamos estados físicos están extraídas de experiencias corporales. El individuo solo puede comprender lo que le resulta aprehensible. La doctrina de la reencarnación puede ser la explicación. Desde luego, existe el peligro de que se nos ocurra buscar en vidas anteriores las causas de la enfermedad actual, empeño no menos descabellado que el de buscarlas en esta vida.
Ya hemos visto, no obstante, que nuestra conciencia precisa la noción de linealidad y tiempo para observar los procesos en el plano de la existencia polar. Por consiguiente, también la idea de una vida anterior es un método necesario y consecuente para contemplar el camino que ha de recorrer la conciencia en su aprendizaje. Por ejemplo, un individuo se despierta una mañana cualquiera y decide programar a su antojo el nuevo día. Ajeno a este propósito, el recaudador de impuestos se presenta a primera hora de la mañana a cobrar, a pesar de que ese día nuestro hombre no ha hecho ninguna transacción comercial. La medida en que esta visita sorprenda a nuestro hombre dependerá de su disposición a responder por los días, meses y años que han precedido a este día, o quiera circunscribirse únicamente al día de hoy. En el primer caso, la visita del recaudador no le causó una extrañeza, como tampoco se asombrará de su configuración corporal ni otras circunstancias que acompañan al nuevo día. Él comprenderá que no puede construir el nuevo día a su antojo, puesto que existe una continuidad que, a pesar de la interrupción de la noche y del sueño, se mantiene en este nuevo día. Si nuestro hombre considerara la interrupción producida por la noche como justificación para identificarse solo con el nuevo día y desentenderse del pasado, las mencionadas manifestaciones tendrían que parecerle grandes injusticias y obstáculos fortuitos y arbitrarios para sus propósitos. Sustitúyase en este ejemplo el día por una vida y la noche por la muerte, y se apreciará la diferencia entre la filosofía de la vida que reconoce la reencarnación y la que la niega. La reencarnación aumenta la dimensión del ámbito contemplado, ensancha el panorama y por lo tanto hace más perceptible el esquema. Ahora bien, si como suele ocurrir, la reencarnación se utiliza solo para proyectar hacia atrás las causas aparentes, se hace de ella un mal uso. Pero cuando el ser humano comprende que esta vida no es sino un fragmento minúsculo de su camino de aprendizaje, le resulta más fácil reconocer como justas y naturales las distintas posiciones en las que cada cual viene al mundo, que si cree que cada vida se produce como una existencia única por la combinación casual de unos procesos genéticos. Para nuestro tema bastará comprender que el ser humano viene al mundo con un cuerpo nuevo, pero con una conciencia vieja. El conocimiento que trae es fruto del aprendizaje realizado. El ser humano trae también sus problemas específicos y utiliza el entorno para plantearlos y dirimirlos. El problema no se produce bruscamente en esta vida, sino que solo se manifiesta. Desde luego, los problemas tampoco se produjeron en anteriores encarnaciones, ya que los problemas y conflictos son como la culpa y el pecado, formas de expresión irrenunciables de la polaridad y por lo tanto vienen dados. En una exhortación esotérica encontramos la frase: la culpa es la imperfección de la fruta no madurada. Un niño está tan sumido en problemas y conflictos como un adulto. Desde luego, los niños suelen tener un mejor contacto con el inconsciente y por lo tanto poseen el valor de realizar espontáneamente los impulsos, siempre que las personas mayores que saben lo que les conviene se lo permitan. Con la edad suele aumentar la separación respecto al inconsciente y también la petrificación en las propias normas y mentiras, con lo cual aumenta también la vulnerabilidad a los síntomas de la enfermedad. Y es que fundamentalmente todo ser vivo que participa en la polaridad está incompleto, es decir, enfermo. Lo mismo puede decirse de los animales. También aquí se muestra claramente la correlación entre la enfermedad y formación de la sombra. Cuanto menor la diferenciación y por lo tanto la vinculación a la polaridad, menor es la predisposición a la enfermedad. Cuanto más se sume una criatura en la polaridad y por lo tanto en el discernimiento, más expuesta está a la enfermedad. El ser humano posee el discernimiento más desarrollado que conocemos y por lo tanto experimenta con más intensidad la tensión de la polaridad. Por consiguiente, la enfermedad tiene en la especie humana mayor incidencia. Las escalas de la enfermedad deben entenderse como un mandato que se hace progresivamente más perentorio. No hay grandes enfermedades ni accidentes que se produzcan brusca e inopinadamente como un chaparrón con cielo azul. Solo hay personas que se empeñan en aferrarse al cielo azul. Quien no se engaña no sufre desengaños.